Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Constantemente tenemos cambios que a veces nos cuesta de alguna forma admitir. E incluso como hoy nos han puesto un cambio horario en Europa y bueno, pues ahora deberían de ser exactamente las 6 horas y 43 minutos y son las 7 horas, me refiero no hablando en términos de 24 horas, puesto que no es la mañana, ni mucho menos, y tenemos una hora más. La vida del ser humano está llena de cambios que a veces no todos participamos en esos cambios, sino gente que a veces incluso nosotros les concedemos nuestro visto bueno, ya sea con nuestros votos en cuanto a los políticos o también en asociaciones, ya sean culturales o de otra índole, y que creemos que quienes nos van a estar dirigiendo en ello, e incluso ellos y ellas, pues de algún modo creen que van a hacerlo casi bien para todos. Y les ofrecemos nuestra confianza, les ofrecemos de algún modo nuestra colaboración y también les concedemos ese voto de confianza que a veces en algunos casos pues en términos políticos son de 4 años en los que vamos a confiar que en esos 4 años que les hemos ofrecido nuestra confianza pues va verdaderamente a ser provechosa. Contaba con apenas muy poco tiempo mi hija mayor y estábamos pastoreando la Iglesia de Jesucristo en Alicante, y estando allí pastoreando, nos ganábamos la vida vendiendo ambulantemente algún tipo de mercancías. Y les cuento que cuando llegaba a casa, porque la mercancía la transportaba en unas cajas de cartón, aproximadamente entre las 2 cajas de cartón desde el suelo hacia arriba podían medir entre 60, 70 o 1 metro aproximadamente, donde metía una serie de mercancías, y cuando llegaba a la puerta de casa, aquello siempre me sorprendió luego más tarde, cuando mi hija venía a la puerta de la vivienda donde vivíamos y parecía que sin llamar ni nada, parecía como que era muy pequeña, no sé, en aquella época pues no tendría más de 2 años o un poco más. Y cuando llegaba a la puerta con que aquellas cajas de cartón las tenía para poder transportarlas de un lugar a otro, atadas con unas cuerdas para que tuviera un asa en la parte de arriba de las cajas, y Mari, mi hija, con aquella corta edad, extendía su mano diciéndome en su propio lenguaje, que hablaba muy poco, que quería ayudarme, y extendía su mano diciendo en su lenguaje: quiero ayudarte, papá. Yo le decía: no te preocupes al papá, que yo puedo con ello, pero ella insistía una y otra vez en querer ayudarme a entrar las cajas desde la puerta de la calle hacia dentro de la vivienda. Y al final ella cogía, tomaba
y quería ayudarme, pero terminaba arrastrándola a ella y a las cajas. No me daba ninguna ayuda, pero yo nunca traté de quitarle ese deseo que ella, cada vez que llegaba a casa yo con las cajas, ella quiso siempre ayudarme. Y esto resultó que en el pasar del tiempo en ella fue creándose una idea de que siempre ha sido y sigue siendo, ya con 48 años, pues una mujer trabajadora, una mujer ayudadora, una mujer que verdaderamente ya desde pequeña tenía esa serie de deseos. Tomando esta pequeña historia de mi propia hija, pues deciros a todos aquellos que en algún momento nos hemos ofrecido para ayudar, pero a lo mejor a quienes hemos querido ayudar no han querido nuestra colaboración, porque a lo mejor han creído que íbamos a ser más estorbo que ayuda. Pero sí es posible que haya habido gente que, aunque hayan creído que en ese momento no íbamos a ser de mucha ayuda para ellos, sí han permitido que colaborásemos. Y de este modo, al poder colaborar, hemos ido desarrollando en nosotros el deseo de colaboración tan imprescindible y necesario para la recuperación de la confianza los unos en los otros. La confianza que a veces en el transcurso de los años se va perdiendo, y cuando la confianza se va perdiendo en quienes de algún modo debemos de estar colaborando, tanto presencialmente como en este caso económicamente, y también con aquellos valores y dones que tanto proceden de Dios, porque toda cosa buena procede de Dios, nada es del corazón humano. Del corazón humano lo único que podemos esperar es lo que él mismo dijo: del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los engaños, las estafas, la vanagloria, la cobardía, la incredulidad. Por eso la palabra de Dios nos dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mi camino, porque el corazón es el lugar donde Dios desea trabajar y seguir trabajando, porque nuestros corazones no van a quedar, si quedan en nuestras manos, libres de volver precisamente a volver, en este caso, a ensuciarse. Necesitamos constantemente venir al propiciatorio, al lavamiento continuo de nuestra vida delante del Señor. Recuerdo que el apóstol San Pedro dejó escrito algo extraordinario relacionado con la recuperación de la confianza. La persona desconfiada normalmente va creciendo en esa actitud de desconfianza en la medida en la que va teniendo enfrentamientos a lo largo de su vida con otros seres humanos, y va perdiendo precisamente lo que es la confianza en el ser humano. Posiblemente de ahí, sin meterme con los animalistas ni mucho menos, no estoy en contra de que a los animales también hay que cuidarles, y cuidarles bien. Dice que el mejor amigo del hombre es el perro. Bueno, pues el Señor, cuando hizo a Adán, pasó a todos los animalitos a ver si alguno de ellos podía ser ayuda idónea para él, y no encontró a ningún animalito, ni aun tan siquiera el perro. Y triste es precisamente que el hombre y la mujer tenga que depender no de otro ser humano, sino, como ahora también, pues no sé, depender de algún robot
para que le haga la comida, algún robot para que le sirva, o algún robot para que le diga no sé qué historia o le cuente algún tipo de historias. Pero no es precisamente el hombre y la mujer. Si busca la independencia del ser humano, eso significa que realmente está en una situación empobrecida. El propio Señor, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en la oración sacerdotal, diría aquella palabra tan hermosa: así como tú y yo somos uno, la gloria que me diste yo les he dado, para que también ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Quiere decirse que en la medida en que los cambios horarios, habrá gente que estará sufriendo durante una semana, 15 días, un mes, no sé, irá sufriendo las consecuencias y dirá: ay, ahora mañana me voy a tener que levantar una hora antes porque me han adelantado la hora. Y toda esa serie de cosas, la psicología del ser humano le va haciendo desconfiado, independiente y a veces esclavo de una serie de emociones y de sentimientos que nos evitan precisamente de recuperar la confianza los unos a los otros. Volvemos, no quiero dejarme aquello de lo que dijo San Pedro cuando dijo: debéis de estar añadiendo a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor fraternal, y al amor fraternal pues lo que realmente es la confianza los unos a los otros. Dice: porque si estas cosas no están en vosotros y abundan, estaréis en una actitud realmente ociosa. Pero quien está pendiente de ir añadiendo a todas las cosas que termino de deciros, no estará nunca en una pobreza del desconocimiento, sabiendo que no debe de olvidar la purificación de sus antiguos pecados. Y no significa de los pecados perdonados de la antigüedad, sino del último pecado, del último segundo que hemos vivido, o del último minuto que hemos vivido. Y que no se trata de los pecados perdonados antes de nacer de nuevo, sino esa condición constante de querer vivir en un sistema, en este caso independizándonos de la necesidad de esa gente que tenemos a nuestro alrededor y que necesita de una manera muy explícita que todos y cada uno de nosotros entendamos que cuando queremos colaborar, habrá gente que no va a querer nuestra colaboración, posiblemente a lo mejor porque especule que si colaboramos y colaboramos mejor que él o mejor que ella, van a entrar en nosotros en un tipo de competitividad sin ser competentes, y posiblemente nazca esa desconfianza, porque sin confianza el mundo es como es, por la desconfianza de fronterizarnos los unos a los otros con las ideologías de izquierdas, de derechas, de centro, de creyentes, de no creyentes, de cristianos, de musulmanes, de hindús, o de cualquier otra tendencia, ya sea religiosa o política. Y todo eso es el temor y el miedo que ha nacido precisamente de haber tomado la decisión de no recibir en nuestras vidas el conocimiento de la palabra de Dios. Y por ello debemos de admitir que el gran problema que realmente siempre ha existido
y desgraciadamente en nuestra generación sigue vigente, es la desconfianza que el ser humano tiene en el ser humano. Y hasta que esa medida de confianza no es realmente recuperada, se convierte en un ídolo que se adora. Y cuando la idolatría de la desconfianza se convierte en un Dios, se apodera realmente de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras fuerzas. ¿Y quién son los que se dañan más pronto y más directamente? Pues la persona desconfiada maltrata a su familia, porque cuando una persona es desconfiada, disculpe, no solamente desconfía de la gente con la que trabaja o con la gente que se reúne, hablando en términos sociales, en términos políticos o en términos religiosos, sino que la desconfianza se ha convertido en un Dios que parece que le hace discernir cuando debe de confiar o no debe de confiar en una persona. El propio Señor dijo: si alguien os pide que andéis con ellos 1 milla, andar 2. Si alguien os hiere en una mejilla, presentar la otra. Y si alguien os pide la capa, darle también el sayo. Al que os pida, darle, para que de algún momento, en alguna forma, vayamos creciendo en que con quien quiera que colaboremos, colaboraremos. Y si alguien no quiere que colaboremos con ellos, guardaremos realmente silencio hasta el momento en el que se crea en nuestro don, se crea en nuestra gracia y también se tenga confianza en lo que somos, sabiendo que posiblemente a lo largo del camino tendremos que cambiar de horario para tener un poco más de sol en cuanto para poder manejar, en este caso, la energía, como hacen cuando nos cambian el horario. Por lo tanto, vamos hoy precisamente a hacer una lectura de lo que el hermano Clement Lecossec nos dejó en este libro tan precioso, en su biografía sintetizada, muy pequeñita. ¿Qué más quisiéramos nosotros que todos los documentos y los libros que indiscutiblemente tendrán sus hijos, o la misión Luz y Vida en Francia, en el castillo que ayer veíamos que compraron, y que en el año 1972 y por votación de la, en este caso de la Asamblea General, que eran 92 predicadores, no habían más que 92 predicadores en Francia, de la tribu de los Roms, de los Romanicheles o de los Roms, y también de los Manús, y posiblemente pues habrían también de los Calderás o de los Flores o de los Sintis, todos aquellos hermanos franceses que sumaban un número de 92, votaron para que el hermano Jimmy, que ya partió a la presencia del Señor hace unos años, se hiciera cargo, en este caso, como presidente de Luz y Vida en Francia. Y ya visteis ayer la manera en la que, a ver, que quería poner aquí este texto
A ver si lo encuentro y os lo coloco aquí para que lo podamos estar viendo. Amén. Vamos a ponerlo aquí. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Ahora irá apareciendo aquí una frase que nos va a venir extraordinariamente para poder ver lo que quiero haceros ver y hacerme ver en cuanto a lo que el hermano nos habla en el próximo capítulo 27. Tenía la acción social. Ya vimos la manera en que esos 92 hombres votaron toda la Asamblea General votó en pleno para que el hermano Jimmy se hiciera cargo de la presidencia y de la supervisión, en este caso, de la obra misionera, y que el hermano Clement Lecosec estaría 5 años con él para ayudarle, para poder hacerle ver y ayudarle en todo lo que era el trabajo de la misión. Leemos ahora y entramos en la necesidad de tener una acción social. Eran ya miles los que se habían convertido de esas 3 o 4 o 5 tribus de la nación judía. Y empezó a haber la necesidad de que tenían que haber estacionamientos para cuando viajaban de un sitio a otro. Tenían que haber también controles, porque las caravanas iban de un lugar a otro y ya se necesitaba tener una serie de terrenos y tener unos permisos, porque debían de tener estacionamientos, debían de tener controles sobre los estacionamientos y también tenía que seguir con la escolaridad, en este caso de los niños, como ya vimos. Pero también tenía que ver con los subsidios que el Estado francés ofrecía también, en este caso, a la etnia gitana. Y también tenía que estar, puesto que ya había una especie de pueblo ambulante, las jubilaciones de los que estaban ya siendo ancianos. Eran tantas dificultades de solucionar sobre el viaje. Ese viaje que así el hermano Clement Lecosec veía que estaba verdaderamente con la visión mundial, no la de Francia, no tan solamente la de esas 7 regiones en las que puso a esos 7 hombres que fueron votados por esos 92 la Asamblea General. Las llamadas de ayuda se enviaron a todas partes para poder tener estacionamientos, controles, escolaridad, los subsidios familiares y también las jubilaciones. Las llamadas de ayuda las envié a todas las partes y me vi en la necesidad de crear la acción social evangélica de los gitanos. Él dijo, voy a crear una asociación evangélica para los gitanos. La convertí en una asociación que no tenía nada que ver con lo cristiano, sino una asociación cultural. Y la declarada a la jefatura de policía del pueblo de Rennes. En sucesivas ocasiones me desplacé hacia París para entrevistarme con personalidades gubernamentales y pedirles concesión de una mayor libertad de desplazamientos, más posibilidades de acampar en los municipios. Era el momento de no tan solamente haber evangelizado
sino que aquí vemos realmente el conocimiento de Dios apostólico, de que no solamente era evangelizar, sino que debía ahora de estar con la acción social para poder conservar lo que se evangelizaba. Se esperó años antes de obtener algunos resultados. No vinieron los resultados con rapidez. Tardaron años en que esos vinieran. No se cambiaron fácilmente las leyes, porque las leyes no se cambian de la noche a la mañana. Los que eran titulares de una tarjeta nómada, que se las daba el gobierno, una tarjeta nómada grande, debían hacerla sellar cada vez que se detenían en un municipio. Quiere decirse que llegaban a un municipio y la tarjeta de transuentes que tenían de nómadas tenían que sellarla y tenía que ser aceptada en la gendarmería, donde la policía, o en el ayuntamiento del pueblo o ciudad. De no hacer esto, los multaban. Tenían que estar continuamente renovando aquella tarjeta. Una vez se preguntó: ¿qué tienes debajo del brazo? Es el cántico de las alas de la fe. Y mi tarjeta de transuente, de nómada, me dijo el hermano de nombre Masón. A la salida de un culto le contestó a la pregunta: ¿qué tienes debajo del brazo? Tengo un cántico y tengo la tarjeta de nómada. Si olvido hacerla sellar, la pena será de 15 días en prisión. Y siguió contándome, haciéndome ver los numerosos visados que ya tenía hasta ese momento. Le Cosec, es necesario tenerla siempre encima de mi chaqueta. Un día mi mujer no la tenía con ella, no la llevaba encima, la detuvieron y la condenaron a 2 meses de prisión y a una multa de 35.000 francos. Como no teníamos ese dinero para pagar la multa, la llevaron a la cárcel con un bebé que teníamos en ese momento que estaba amamantándole. Qué terrible y qué tremenda era aquella situación. ¿Cómo no defender? Es una pregunta. ¿Cómo no defender a estas víctimas de la ley cruel de 1912 relativa a los viajantes? Esta ley fue ya modificada, pero desgraciadamente se había mantenido el deber de hacer sellar la tarjeta. Era obligatorio cada 2 meses. Esta ley empezó en 1912 y en 1972 y unos años más tarde el hermano Clement Le Cosec luchó y luchó para que esa ley se cambiara, para que realmente eso no fuera una ocasión para maltratar, en este caso, a los gitanos en Francia. Y esto también debe ser una nota para nosotros, los que estamos en el 2025, que tenemos que seguir luchando, porque si no hay cambios de leyes, no puede haber una libertad más ampliada. La democracia es buena, tan buena como que respeta realmente la voluntad, el libre albedrío que Dios respeta. Dios es libre y como libre quiere que también el ser humano sea libre. Por lo tanto, los 92 votos de la Asamblea General determinaron que realmente en libertad aceptaron al hermano Jimmy para que fuera el presidente de la misión de Vida y Luz en Francia, que duró 50 años,
aquella elección tras elección, porque siempre le vieron que fue el hombre que realmente conducía las cosas con democracia. La seguía pidiendo opiniones y buscando colaboradores, como le enseñó, porque quien ha sido respetado, respeta. Quien ha sido verdaderamente reconocido en libertad y con el libre albedrío que Dios respeta, también respeta el libre albedrío de la gente con la que tiene que trabajar y colaborar en política o en alguna asociación, ya sea cultural o ya sea, en este caso, espiritual. Y él se preguntaba, ¿cómo no voy a defender a estas víctimas? ¿Y cómo se puede defender a una víctima de una ley? Pues cambiando la ley. No se puede defender de otra manera. Si las leyes están aprobadas, pueden ser realmente la consecuencia de que la víctima no encuentra solución a su problema ni a su dificultad. Por lo tanto, no es el que aplica la ley el problema, sino la ley. Y la ley siempre puede ser modificada para ayudar realmente a la víctima. Y así lo hizo Clement Lecosec. Luchó para que también la acción social dentro de aquel movimiento internacional que estaba en cierne, que estaban naciendo, era como la primavera del pueblo gitano en los 5 continentes. Ayúdanos, hermano mío, a cobrar los subsidios. Tenemos niños y no cobramos nada. El hambre estaba llegando y la necesidad. Y había un dinero que estaba aprobado por el gobierno, pero que ni sabían. ¿Saben por qué? Porque las madres de familia venían a pedir ayuda a Clement Lecosec. No sabían leer ni escribir, tampoco sabían gestionar y cómo hacer aquella cuestión. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? ¿Y creen ustedes que en el día de hoy aún existe realmente dentro del pueblo gitano hombres y mujeres que no saben cómo solucionar o arreglar esa serie de problemas? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es nosotros, aquellos que podemos tener la oportunidad, vosotros que podéis tener la oportunidad de poder mirar, cómo no, por esta nación que está en los 5 continentes, vivir un tiempo de unidad, no solamente para ver a los hombres como árboles, los veía aquel ciego que el Señor sacó fuera de la ciudad y puso sus manos sobre él y le dijo, ¿qué es lo que ves? Y aquel ciego hizo así, dice, veo a los hombres como árboles. Claro, estaba acostumbrado tan solamente a ver a las personas cómo sacar provecho de ellas. Y los veía como árboles frutales para poder sacar provecho de ellos. Pero tuvo una segunda imposición de manos y le dijo, ¿qué ves? Dice, ahora veo desde lejos y claramente. Y nos es necesario también a nosotros también, nos es necesario entender que no solamente nosotros anhelamos y deseamos ser ayudados, pero también queremos convertirnos, como hay muchísimos gitanos en los 5 continentes que tienen el deseo no solamente de ayudarse a sí mismos, sino cumplir también con el mandamiento de Dios, amar al prójimo como a uno mismo. Eso también era lo que enseñó el hermano Clement Lecosec, y en este apostolado a la nación gitana, muchos, todos los que hemos venido detrás de él, porque seguimos su llamado apostólico en este último siglo a la nación gitana,
enseñando, cómo no, a los gitanos que en cuanto al amar al prójimo, no es amar al gitano, es amar al ser humano necesitado. Y tendremos tiempo para poder hablar un día, un mes, un año, si Dios nos da salud, acerca de todos los trabajos en todos los niveles, en los 5 continentes, que donde se puede y nos dejan, los gitanos también colaboran en el nombre del Señor. Otros no podían tener esas subvenciones, ya que eran expulsados de los municipios y iban de pueblo en pueblo. Los niños no iban como debían de ir al colegio, y para obtener esos subsidios que el gobierno daba era necesario hacer sellar la tarjeta, una tarjeta que le llamaban la tarjeta verde, que era con ella, pero como iban de municipio en municipio, no la sellaban y entonces perdían también la oportunidad para tener la tarjeta escolar y por lo tanto no había ayuda económica. El profesor firmaba cada día cuando los niños iban a la clase, firmaba y así podían obtener la posibilidad de ser ayudados. Si no se había alcanzado el número de días de presencia, no se cobraban los subsidios. Después suprimieron esta tarjeta porque se empezó a luchar y a ver que ellos tenían que ir de un lugar a otro y entonces tenían que ver la manera que los niños también aprendiesen, aunque no estuviesen sedentarios en un lugar. Pero él se vio en esta necesidad de decir, este es el momento, esto hay que cambiarlo, pero los niños tienen que estudiar para que también el gobierno vea que los niños están siendo cuidados y que puedan obtener, en este caso, esa ayuda económica. Era un trabajo no solamente de hablar de Dios, era un trabajo también de hablarles a ellos de ellos mismos. Porque si hablamos de Dios, evangelizamos y nos olvidamos de vivir tan espiritualmente como si el Señor viniera en el próximo segundo de nuestra vida, que así debe de ser realmente la prédica del Evangelio, pero también tendremos que vivir tan organizados como si esta generación también desapareciese y muriese y nos marchemos con el Señor porque vivimos correctamente. Pero lo que Le Coseque entendió a este pueblo que no era tan solamente decirles creer en Dios y arreglaros como podáis. No, él entendió y comprendió que tenía realmente que obrar y trabajar y crear esta acción social. Y lo consiguió, quitaron la tarjeta. Ya no era necesaria la tarjeta. En cuanto a los pensionistas, muy poco eran beneficiarios de sus derechos. El pastor Cristian me ayudó y asumió esta pesada carga. Gracias a su total entrega, permitió a centenares de personas cobrar sus pagos de jubilación. Eso fue algo extraordinario, algo maravilloso. Y todo fue conseguido porque alguien se preocupó, se cargó, se sacrificó y lo consiguió. Porque todo lo que es de Dios termina realmente cumpliéndose. Y este pastor llamado Cristian trabajó de forma para que los ancianitos también cobrasen su jubilación. Por petición de la Academia de Orleans, acepté la creación de una escuela gitana bajo un contrato, un local
de nuestro Centro Nacional sirvió de aula, es decir, allí en el castillo se pudo tomar una parte y allí se hacía, en este caso, para que los niños aprendiesen a leer y a escribir. Eso evitó sobrecargar las escuelas del pueblo durante las convenciones. Quiere decirse que cuando venían las convenciones y los niños no podían perder su escolaridad, pues se hizo un contrato, en este caso de una petición en la Academia de Orleans para que esto pudiera ser posible, y todo estaba realmente trabajando en esa carga hasta que se consiguió. Esta escuela se convirtió a continuación en una escuela móvil, porque iban apareciendo los profesores, iba apareciendo la necesidad, los deseos de que los niños siguieran aprendiendo, y la escuela se convirtió en una escuela móvil para que los niños aprendiesen a escribir y a leer, gracias al presupuesto concedido por el Ministerio de Educación Nacional para comprar una caravana que compraron y una camioneta que remolcase la caravana. El profesor cristiano Richer asumió el puesto de responsable. La vida en caravana no era de todo descanso para el profesor y su familia, no era algo realmente muy que les produjese mucho bienestar físico. Pero eso permitió a cientos de niños aprender a leer y a escribir, y de este modo a conocer mejor a Jesucristo. Una segunda caravana escuela fue aceptada por la Academia. Una de las hijas de Clement Le Cossack, de nombre Ana, era la profesora. Su marido arregló un autobús inglés de 2 pisos. La parte baja servía de alojamiento y la parte de arriba servía de aula para la clase, dando así alegría a los niños. La dirección de la misión no estuvo favorable a este autobús escuela, y después de unos meses se entregó el puesto de profesora de la academia. Quería lanzar sobre las carreteras varias caravanas escuela para luchar contra la actitud analfabetismo, que no sabía leer ni escribir, y enseñar la Biblia también a los niños. Desgraciadamente, que es la frase que va corriendo ahí, no encontré el fervor que había deseado. La dirección en ese momento de la misión, la Asamblea General, juntamente con Jimmy y juntamente con los 7, se opusieron. No nos dice el motivo del por qué. Clement Le Cossack estaba verdaderamente entusiasmado con este proyecto, con esa caravana y otra caravana de escuela móvil que fueran para que los niños aprendieran mientras que ellos viajaban de un lugar para otro, pero no lo desearon, se opusieron a ello. No nos dicen los motivos, no los tenemos documentados aquí, no me voy a inventar los porqués, pero no lo aceptaron y no encontré el fervor que había deseado en esta cuestión. A veces nos vamos a encontrar a lo largo de la vida y nuestros proyectos, pues posiblemente de alguien que queremos colaborar, como hacía
mi hija conmigo, y como vemos que va a ser una carga que no queremos arrastrar, le vamos a decir, no, déjalo, ya entro yo las cajas, pero no se va a producir realmente en el corazón de quien quiere colaborar el crecimiento para que madure realmente con la idea y el deseo de querer verdaderamente ayudar, de colaborar. A lo mejor nos estamos encontrando, si no ahora más tarde, o si no ya nos encontremos con esa dificultad de que el deseo de un hombre, el deseo de una iglesia, el deseo de unos cuantos hombres, de unas cuantas mujeres en conjunto, que desean y anhelan la prosperidad, en este caso como el hermano Clement Lecosec dice, no encontré el fervor que yo había deseado y que realmente eso lo vamos a encontrar precisamente a lo largo de nuestra vida, desgraciadamente. Que cuando iniciemos algún proyecto, no todos realmente van a estar por la labor de colaborar. Pero todo no lo vamos a hacer en una sola generación, pero sí vamos a sembrar en cada generación. Y lo que hoy se siembra, otro lo segará. Por otra parte, me alegré del nacimiento de la capellanía gitana bajo el impulso del predicador de Hont. Así pues, algunos gitanos se convirtieron en capellanes y visitantes de la prisión. Por este ministerio ganaron a Cristo varios presos gitanos. Para facilitar el desarrollo social y la apertura al mundo cristiano. Abogué la adhesión de la misión gitana a la Federación Protestante. Quiere decirse que el hermano Clement Lecosec habló con la Federación Protestante y le dijo, nosotros queremos estar juntamente con ustedes. La admitieron como miembro en 1975 y fue representada allí en el Consejo sin discriminación por dos gitanos que entraron como delegados dentro de aquella federación protestante y fueron honrados y también respetados. ¡Qué trabajo de este hombre! ¡Qué ministerio tan tremendo, apostólico! Y cada vez que leo una y otra vez este libro, permitirme que os lo ponga aquí para que lo veáis. Es maravilloso, es precioso. Cada vez que lo leo, no dejo de entusiasmarme y de recibir fuerzas. ¿Saben para qué? Para seguir creyendo que los gitanos que hay en los 5 continentes tienen que ser alcanzados. Y por esta alabanza tan preciosa, danos a beber de tu manantial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bien, debemos de terminar aquí. Llevamos ya 54 minutos y 46 segundos, ya casi llegamos a la hora. Mañana hablaremos de algo tan importante como son las ofrendas, si Dios quiere, en el capítulo 28. Así estamos. Os recuerdo que tenéis que ayudarme para que estos vídeos, que ahora también están apareciendo en YouTube, lo que ocurre es que aquí aparecen desde el principio
los 26 o 27 vídeos que ya hay en el Facebook. Buscaré la manera de que mi hijo, que es un experto, mi hijo mayor, Juan, lo pueda, con trabajo y despacio, pueda montarles también en el YouTube, para que el YouTube de Barbas de Fuego puedan estar también. Pero compartirlos porque el ministerio del hermano Clement Lecosec como apóstol a la nación gitana en este último siglo, tenemos que seguir realmente en esta labor. Que Dios os bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo y hasta mañana si Dios quiere.